Aclaración, no matar al mensajero. Yo solo vengo a describir lo que estaba pasando. Lo digo porque después se enojan conmigo, me retiran el saludo y demás cosas que ha hecho mucha gente, porque creen que yo defiendo lo que no defiendo, porque simplemente describo las situaciones de lo que están pasando. Entonces voy a hacer una descripción de cuál va a ser el plan que empieza a verse de Trump para la región. Lo mejor sería que uno intente prever los movimientos y neutralizarlos y entender a qué apuntan y no negar la realidad. Dicho eso, voy a empezar a describir lo que está sucediendo, que ahora ya empieza a verse con bastante más claridad. Creo que ya no hace falta discutir si hubo complicidad o no. Evidentemente, los pasos que se vienen dando demuestran que acá hay un cambio de modelo para la región. No deberíamos extrañarnos. Hubo una época donde el modelo eran las dictaduras anticomunistas. Y en toda la región caía uno tras otro los gobiernos y aparecían dictadores militares. Ese modelo pasó, pero nadie nos llamó y nos dijo, che, esto se va a poner de moda. Nos dijeron que venía algo mucho mejor, que era la democracia liberal. Y la democracia liberal hace medio siglo más o menos que está en la región, sin interrupciones, porque cualquier solución que se ha intentado siempre ha sido dentro del esquema de democracia partidocrática liberal. El resultado lo tienen a la vista, no hace falta describirlo mucho, y parece que alguien dijo, vamos por otro modelo, porque esto ya no da para más. Hay un par de modelos en pugna, y el que ahora empieza a llegar a nuestra región es el de Donald Trump. ¿Qué significa esto? Y a mí me hizo acordar algunas cosas a la Alianza para el Progreso, por lo menos a los enunciados de la Alianza para el Progreso de Robert Kennedy, de John Fitzgerald Kennedy en su momento. ¿Cuál es la hipótesis? Venezuela, todos sabemos, tiene muchas riquezas, pero su realidad es bastante complicada. Las razones son múltiples, pero más allá de la propia mala praxis de los gobiernos venezolanos, no pueden ser juzgados países que están bloqueados. Cuando yo bloqueo un país con todas las armas que tiene Occidente y ese país no es una superpotencia como puede ser Rusia, bueno, es muy difícil mantener el nivel de vida. Evidentemente se desploman los índices de calidad, se genera ruptura, se genera todo lo que vimos en Venezuela. Aclaración al margen, como postilla, olvídense de derechos humanos, libertad de expresión y democracia. Eso en el mundo real no existe. Eso es algo que se utiliza para convencer masas, para darle una manito de barniz y que se vea más lindo el proyecto. Pero en realidad a ninguno de los poderes fácticos les interesa eso, les interesan otras cosas. Venezuela entonces tiene mucho petróleo, es rica y necesita Trump estabilizarla para poder poner un gobierno afín y poder empezar a negociar con Rusia y con China desde una posición de mayor fortaleza. ¿Por qué digo esto? Porque Estados Unidos viene siendo corrido de África, viene siendo corrido de partes de Asia Central, tiene cada vez más problemas en el sudeste asiático, tiene muchos problemas en Medio Oriente y en Europa Oriental están recibiendo una enorme paliza con el ejército ruso. Por lo tanto, están las acciones de Estados Unidos claramente en baja. Más allá de la grandilocuencia discursiva de Trump, cualquiera que analiza los números fríos, y es lo que deberían hacer los analistas, se da cuenta que, bueno, que acá hay un globo que se está inflando. Pero hay que sentarse a negociar. En abril va a viajar a China, y se va a hacer, yo creo que lo que sería un equivalente moderno a las negociaciones de Yalta. ¿Qué es lo que está pasando con Rusia por un lado, paralelamente, y con China?
Y más o menos para esa época yo creo que esto se va a hacer bastante más explícito. Pero vos no podés sentarte a negociar con una China avasallante, porque la verdad la vitalidad de la economía china, más allá de la propaganda de Occidente, es enorme. Lo van viendo en cada mercado. Ahora se decidieron salir a exportar autos y están destruyendo la industria automotriz de toda Europa y de Estados Unidos y de Japón y de todo lo que se les cruce. Uno donde sentarse a negociar con una potencia así y la otra potencia que va a estar en la mesa es Rusia, que viene de derrotarte en una guerra en Ucrania, y que muchos dicen, no, pero no entró directamente a Estados Unidos, mandó todo básicamente lo que tenía, sus mejores equipos, sus mejores armas, sus mejores especialistas, y puso cientos de miles de millones de dólares, y el resultado ya saben cuál es. Entonces, cuando vos tenés que negociar con ellos, tenés que mínimamente ir con algo sólido detrás. Y Estados Unidos ni siquiera su propio patio trasero podía controlar. Entonces Trump ha decidido que es hora de poner orden en la región. Y además, Trump tiene muchos problemas económicos él. Estados Unidos es un país que tiene un déficit comercial que a duras penas está intentando controlar, hasta ahora sin éxito. Tiene una economía que se está paralizando, tiene una dependencia industrial enorme, le faltan componentes esenciales como es el tema de las tierras raras, y lo único que tal vez tiene es energía, con un shale polémico, porque muchos hablan de que bueno, no es sostenible durante muchísimo tiempo los niveles de producción de Estados Unidos y que ya están bajando. Y entonces Estados Unidos necesita, como decíamos, hacerse fuerte en algún lado, frenar la caída global que tiene, atrincherarse, y esa zona para atrincherarse, como también venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo, es nuestra región, porque es la última que le queda, porque es la más cercana, porque es parte de su continente, porque es la última de las trincheras. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Trump, que planea redirigir el crudo venezolano a Venezuela, pegándole a China por el lado de los suministros. Empieza a circular cada vez más fuerte la idea de que Estados Unidos busca controlar y comercializar parte del flujo petrolero venezolano por tiempo indefinido. Ya estamos hablando de que los plazos de 30 días para llamar a elecciones en Venezuela, todo eso no corre, la oposición no corre, no corre nada. La situación se congela la fotografía, el chavismo como estaba estructurado, que controló el país ante las presiones de Estados Unidos y de la oposición alimentada por los Estados Unidos y por la Unión Europea, simplemente es el único garante de estabilidad en el país. Por lo tanto, y acá empieza el primer cambio visible de la doctrina Trump con respecto a la doctrina Obama, Trump no está yendo por la destrucción de los estados. La doctrina que hacían los globalistas era hacer explotar los estados por dentro, como hicieron en Medio Oriente, con distintas excusas, y transformarlos en lo que hoy es Libia o en lo que es Siria, estados absolutamente inviables, con guerras civiles, con destrucción de todas sus capacidades industriales, comerciales y demás. Bueno, ese era un modelo. El otro modelo es esos estados, reconstruirlos y ponerlos al servicio propio, sobre todo los díscolos. Y ese parece ser el modelo que está teniendo en mente Trump. La idea no es, y yo creo que acá yo estuve escuchando últimamente a Guillermo Moreno, varias cosas que él dijo. Por primera vez en mucho tiempo empecé a coincidir con muchas de sus apreciaciones. Sigo, por supuesto, con una diferencia en la forma de comprender el papel de China y de Rusia y de Estados Unidos a nivel general, pero después en todas las descripciones chicas y en explicaciones como la de Trump hoy, limitando, por ejemplo, las ganancias de los directores de las empresas del complejo y armamentístico estadounidense, es una muestra de que intervencionismo nada, perdón, el liberalismo nada, es absolutamente intervencionista,
donde marca las pautas de la actividad comercial, y lo del libre mercado es una fantasía de Milei. Una vez más vuelvo a insistir con ese concepto. Milei hace cosas muy distintas a lo que dice que tiene que hacer, porque su modelo en mente es imitarlo a Trump y hacer lo que Trump quiere, y lo único que hace es copiarle algunas cosas de política exterior que son beneficiosas para Trump por determinadas circunstancias, pero no para la Argentina. Y además, en las cuestiones sensibles, yo no sé si no entiende, no quiere entender, responde a otros intereses, pero evidentemente siempre está del lado equivocado, como fue ahora con el tema de Venezuela. Salió a festejar y vamos con Corina, y vamos con Corina, y con González, qué sé yo, y resulta que Trump le dice, no, no, Trump él no le dijo nada, ¿no? Pero quiero decir, Trump después puso las pautas y dijo, no, no, sigue Delcy Rodríguez, sigue todo igual que estaba. Nosotros queremos tranquilidad y orden en Venezuela. No queremos la oposición que ya demostró que no puede controlar nada. Será muy buena mujer, pero no la quiere nadie. Eso fue básicamente el mensaje de Trump. Y una vez más dejó desairado a Milei, que es un fanático de Trump, pero hace todo lo contrario a lo que Trump dice. Que algún día vamos a tener que aclarar esta situación, ¿no? A ver a qué juega. Bueno, entre las cosas que está haciendo Trump, entonces, y que yo decía que tengo una diferencia con lo que piensa Guillermo Moreno, en la mayoría de cosas que estoy consiguiendo últimamente para mi propio asombro, yo no creo que Trump esté tratando de matar a China por falta de petróleo, de privarla de petróleo, dado que el petróleo que importa China de Venezuela es básicamente marginal, es menos del 4% de su consumo. No es decisivo por volumen, sí es importante para tenerlo bajo control estadounidense y usarlo como palanca. Entonces, la idea de desviar ahora entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo por unos 2.000 millones de dólares tiene que verse desde ese punto de vista. Eso es dinero que va a utilizar Trump en su beneficio y en el de Venezuela, según él dice, porque no aclara bien cómo esto va a funcionar. ¿Qué está haciendo? Tomando el control financiero y logístico del país. Obviamente no a través del libre mercado. Cada día está más lejos Trump del libre mercado. China, que había importado ya decíamos, los 389.000 barriles, el 4% de sus importaciones marítimas, puede reemplazar en sus teapots este petróleo sin problemas con lo que venga de Rusia y de Irán. E inclusive, no viniendo de Irán, porque mañana puede haber un cambio de gobierno, lo veo difícil, pero puede ser, aún así China no tendría problemas de abastecimiento. Entonces, ¿por qué lo hace Trump? ¿Quiere limitar a China o qué es lo que quiere hacer? Yo creo que más bien Trump se está inclinando por controlar para poder negociar con China. Limitarle a China el crecimiento, sí, pero en realidad no a través del bloqueo, que era lo que decía, lo que yo entendí por lo menos que decía Moreno, sino a través de restarle margen útil. O sea, no la quiere asfixiar energéticamente, porque no puede, obviamente. Lo que sí puede hacer es cortarle el beneficio de los barriles adicionales que compra con descuento. ¿Por qué? Porque al tomar el control él y ser Estados Unidos el que decide qué se sanciona y qué no, simplemente el barril venezolano no tendría por qué ahora venderse con descuento. Entonces, indirectamente está golpeando a la economía china, subiéndole el costo del barril, que hasta ahora venía a una fracción de su valor. Y hacer ruido en la cadena de riesgo marítimo, seguros y financiamiento de esas rutas. Eso significa entonces pegarle donde a China le puede doler, que son los teapots y los traders, y no en el suministro total de petróleo que China sí puede reemplazar. Es decir, traducido, China puede seguir consiguiendo el petróleo, pero lo va a tener que pagar más caro. Entonces, Estados Unidos consigue que ese dinero que se ahorraba China en realidad termine dentro de Estados Unidos. Es decir, hay una transferencia de riquezas con ese juego que hizo de China hacia Estados Unidos.
Ese creo que podríamos decir que es el punto más fuerte del esquema de Estados Unidos, que busca reordenar compradores, precios y permisos, licencias y demás. Ya se habla de subastas, de nuevas licencias para socios de PDVSA, incluyendo, por ejemplo, a Repsol, a la CNPC y a Eni. Y eso literalmente es que Estados Unidos empieza a decidir quién compra y en qué condiciones compra. No le puede ser, aparte se lo garantizó desde el primer momento. No es que no va a haber petróleo para China, va a haber, pero va a haber otro precio. Además, y que esa es la lógica de Trump, hacer negocio con todo. Porque Trump está desesperado por cerrar los números de su país. Trump tiene un país en quiebra y necesita ordenarlo. Y además tiene ese sentido industrial que hablábamos los últimos días. Las refinerías del Golfo de Estados Unidos necesitan el petróleo pesado venezolano para equilibrar su blend, su mix, y de esa manera poder optimizar los costos. De esta manera, ese reencarrilamiento de los barriles hacia Estados Unidos es lógico y natural que se dé. Se puede pensar que esto puede ser para tener mejor posición de tierras raras. Puede ser, aunque no es tan importante Venezuela en este sentido, es mucho más importante Groenlandia. El empecinamiento de Trump con Groenlandia, entre otras cosas, es por las tierras raras que piensa conseguir ahí la proyección que tiene hacia el Ártico. Estados Unidos ya viene moviendo piezas comerciales en lo que tiene que ver con minería y energía y mantiene una presión política constante sobre Groenlandia. Y es más, fíjense que abiertamente les está diciendo, miren, o lo venden, que ya se los habíamos propuesto en la presidencia anterior y todo parecía una locura, pero vemos que es mucho más serio de lo que se pensaba, o simplemente lo vamos a terminar tomando porque lo necesitamos, así que ustedes elijan. Y además de esta manera le hacemos saltar por el aire la OTAN. Así que los europeos, bueno, los europeos están reducidos a menos que una colonia. Venezuela es parte de una negociación mucho más grande con China. No solo petróleo por tierras raras, sino más amplia. El juego es más amplio de Estados Unidos. Por ahora, con China lo va a manejar en función de licencias, de abrirle o no el grifo para poder tener mayores beneficios económicos. Que sea el 4% del petróleo no es irrelevante porque son igual números muy grandes y en lo que es la geopolítica energética, el poder se refleja precisamente en eso, en quién se queda con esos porcentajes de los barriles descontados, quién controla las rutas y los seguros, quién puede convertir el petróleo básicamente en caja rápida y quién decide entonces las sanciones y las licencias. Ese juego es el que permite tener ganancias extraordinarias, que son las que Trump se quiere apropiar. Entonces no parecería ser una estrategia dejar sin petróleo a China, porque China tiene sustitutos, porque no van a dar los números y demás. Sí es una estrategia para capturar el control del flujo de caja y de los permisos, bajando el precio interno y asegurándose el stock adecuado para sus propias refinerías, usando además la disciplina del mercado y las sanciones como una palanca sobre Caracas y de rebote sobre Beijing. Pero la cosa no termina ahí. ¿Por qué hace todo esto Trump? ¿Solo por el dinero? Sí y no. El dinero es muy importante en el esquema, lo necesita como el agua, pero además de eso, hay otras cosas en juego. No olvidemos que Trump tiene elecciones de medio término ahora en noviembre y que el propio Trump dijo, si no las gana, lo van a desalojar del poder. Van a inventar causas y lo van a echar del poder. Esto lo dijo Trump hace 2 días. ¿Qué pasó ahora? Hubo un diálogo con Petro, con Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Lo más interesante de ese diálogo fue que Petro mencionó que hubo diálogo, inclusive estuvo como parte de Delcy Rodríguez, se habló de una próxima reunión en Washington y ambos, tanto Petro como Trump, dijeron estar muy satisfechos
con la reunión. Sobre todo Trump. Fue muy, muy satisfecha la reunión que tuvo con Petro. Y entonces uno parecería no entender cómo habla con Petro un presidente de izquierda mientras da un golpe en Venezuela contra la izquierda. ¿Cuál es la coherencia de Trump? Bueno, hay una coherencia. Trump en realidad está haciendo un juego de acuerdos más energía, más costos políticos internos. ¿Por qué? Porque él necesita estabilizar Venezuela para poder venderlo esto en su propio país como un éxito. Porque económicamente le conviene por el tema del petróleo, porque le conviene porque le sirve como palanca contra China y porque le conviene mostrar un éxito. Porque en Estados Unidos hay muchísimo voto hispano, hay muchos venezolanos que van a terminar votando, hay cubanos que van a terminar votando, están en algunos estados claves, en los estados swing, que son los que deciden las elecciones presidenciales, y están trabajando para eso. ¿Por qué? Porque si yo, Trump, saco la dictadura de Maduro, cuando nadie lo pudo hacer hasta ahora, me anoto un poroto. Pero si prendo fuego Venezuela, es relativo. Ahora, si yo lo saco a Maduro y Venezuela se pone estable y está mejor, es un éxito. Pero para hacer eso, necesita el caos, es que no haya un caos interno en Venezuela, porque recordemos, no es la política destruir el Estado venezolano como era la que estaba llevando a cabo los demócratas, sino ponerlo a su servicio al Estado venezolano. Por eso yo trato de hablar sin decir que está bien o que está mal, porque depende de donde uno se pare, o está todo bien o está todo mal, o es pragmatismo. Yo describo las situaciones, después cada uno las interpreta como le gusta. Eh, lo que pasa es que a veces, como yo las describo, creen que estoy defendiendo cosas. Yo estoy diciendo lo que están haciendo y lo que van a ir viendo. Trump, entonces, necesita estabilizar internamente Venezuela y para eso, ¿qué hace? Recicla el chavismo. Lo recicla. Delcy Rodríguez no va a ser una narcotraficante, no va a ser una dictadora, no va a ser un asesino. Si hay persecuciones a opositores, a periodistas o algo así en Venezuela, no van a ser luchas contra gente que pelea por la democracia o que quiere libertad de expresión, sino simplemente medidas absolutamente necesarias para mantener el orden interno. Y el aparato de propaganda de Trump se va a poner al servicio de eso, siempre y cuando el gobierno venezolano juegue el juego que quiere Trump. Tomar el control de Venezuela, bajar algo de riqueza a la población para estabilizar a las actuales autoridades. Por eso empezamos a ver algo de goteo. Probablemente veamos después más adelante programas, importaciones de alimentos, servicios mejorados, para que no se prenda fuego el país. Porque como Trump tiene la llave y él mismo hace unos meses atrás endureció la política para agudizar la crisis económica en Venezuela, él mismo aumentó las sanciones y las presiones, ahora él tiene la llave para aflojar eso. Y ya lo empezó a hacer. ¿Por qué? Porque esos 2.000 millones de dólares se iban a vender a China con descuento. Y él los quiere subastar en Estados Unidos a otro valor. ¿Por qué? Porque él va a controlar el dinero, él va a controlar el flujo de caja de Venezuela y ese flujo lo va a usar en beneficio propio. ¿Cuál es el beneficio propio? Es el alineamiento político. Ese es el objetivo real y primario de Trump. Y hacer esto de una forma rentable económicamente es el desafío que tiene. Por eso, el proceso lo va a financiar con las propias riquezas de Venezuela, que las tiene él mismo pisadas y que las va a ir liberando en función de lo que a él le convenga. Algo va a parar a Estados Unidos, va a exigir, me imagino, cierta transparencia en algunos aspectos al chavismo, es decir, ustedes se quedan en el poder, pero ojo con lo que van a hacer con esta caja. Esto tiene que verse en una mejora real de la población porque necesitamos estabilizar el país.
porque Venezuela está hoy al borde de prenderse fuego por lo que ha pasado y no alcanza con el discurso de Delcy Rodríguez diciendo que vuelva Maduro. Y la gente, el venezolano medio, que está bastante politizado, empieza a olfatear que su gobierno está siendo cooptado por el de Donald Trump. Y esto puede ser el disparador de una enorme crisis social, de una guerra civil en Venezuela. Como Trump no quiere eso, lo que Trump está intentando hacer es utilizar esa riqueza que él antes no permitía que se utilice, aflojarle un poco el grifo para, en un juego de toma y daca, conseguir ir condicionando al gobierno venezolano para que simplemente obedezca sus líneas generales. Entonces, bajar la riqueza de la población suena más a marketing que a diseño real. Eso es cierto. No hay un cambio estructural. Lo que hay es un incentivo dominante de control de flujo y contratos que no permitiría crear un estado de bienestar venezolano, pero sí aliviar lo social. Aliviando lo social se compra gobernabilidad. Ese sería el objetivo de lo que está pasando. Petro sirve como socio para modificar los regímenes más de izquierda, podríamos decir, antiestadounidenses hacia posiciones trumpistas. Y volvamos a entender la diferencia interna entre el trumpismo y los demócratas. Porque todos juegan para Estados Unidos. Todos. Lo que pasa es que unos juegan para un grupo en Estados Unidos y los otros juegan para el otro. Hasta ahora estos gobiernos de izquierda, la mayoría, no todos, pero la mayoría juega ¿con quién? Juegan con los demócratas. Eran los primeros que hacían campaña en contra de Trump. Y, bueno, ahora lo que Trump quiere es que esos gobiernos se reconviertan en aliados propios, en contra de los demócratas. Ese es el juego más importante para Trump, más inclusive que el petróleo. Porque él lo que tiene que asegurarse primero es el control de los Estados Unidos. Y para asegurarse el control de Estados Unidos necesita hacer este tipo de cosas. Petro, además, tiene algunas llaves importantes, porque él puede coordinar los problemas de la frontera, el problema de drogas que puede haber con los carteles de drogas colombianos. Él puede tener incidencia en las migraciones. Básicamente está presente en negocios puntuales que pueda haber y también en cómo evitar una guerra civil. Una actitud muy hostil de Petro puede precipitar la guerra civil en Colombia. Entonces, para Trump es clave mejorar la relación con Petro. Total, Petro en unos meses se va. Es más lógico esperar que se vaya y reemplazarlo por alguien trampista que incendiar todo. Entonces, ahí es donde viene el llamado a Petro, la negociación, y por eso hay buena onda ahora con Petro, porque Petro tiene la llave para ayudar a tranquilizar Venezuela, que es el objetivo de Trump. Y no solo eso, si Petro, con su pasado de izquierda, avala de alguna manera lo que está haciendo Trump, esto es un gesto hacia otros gobiernos para que puedan acercarse a las políticas de Trump sin ser incinerados internamente. Realismo sucio, porque cada uno usa al otro en función de lo que necesita, porque a Petro también esto le permite no terminar con un gobierno incendiado, que es lo que le puede llegar a hacer Trump también, sino hacer una transición en orden y tratar de incidir en el próximo gobierno colombiano. Ya de por sí, al estar perdiendo el poder, porque se termina su mandato, se produce cierto acotamiento de su margen de poder. Este cambio luego va a ser extendido naturalmente a Cuba, a Nicaragua y tal vez a Brasil. Con Cuba es el más fácil de todos, de alguna manera, porque Cuba está en una situación desesperada y el hecho de que Venezuela no provea petróleo a Cuba o que empiece a reclamar las deudas que hay, pondría a la isla en un aprieto enorme.
la cuestión de los 32 muertos cubanos es algo que, en mi opinión, va a dejar una mancha. Yo creo que el gobierno cubano es consciente de que acá hubo algo muy extraño con su gente, que fue limpiada de las esferas de poder de Caracas. Esto, obviamente, no le conviene ni a venezolanos ni a cubanos que se haga público, pero tiene que dejar una marca difícil de olvidar. Venezuela, vamos a ver si da ese paso de ir restringiendo las capacidades de Cuba, pero sería la forma lógica que dice Trump de que ahora va a caer Cuba. No necesita hacer mucho, necesita cortarle simplemente el suministro y Cuba va a quedar aislada. En eso aparece Sheinbaum tratando de decir que ella puede suplantar a Venezuela entregándole el petróleo que necesita Cuba. Vamos a ver, porque también Trump le acaba de decir a Sheinbaum, ojo porque sos una buena mujer, pero tu gobierno está lleno de narcos. Entonces, Trump está usando el garrote para amenazar con no ayudar a Cuba. ¿Cuál sería el objetivo? En Cuba, hacer un cambio al estilo venezolano. Sacar la cúpula, sacarlo más identificado con el gobierno cubano anterior y dejar que el aparato siga gobernando a cambio de cierta flexibilidad en algunas cosas. En su momento ya lo había intentado Obama. El problema de Obama era otro, porque Obama hizo otro juego, no lo hace de esa manera, pero Obama infecta el país con todas sus ideologías de género y demás, cosa que en ese sentido con Trump no se corre riesgo. Entonces, Estados Unidos puede apretar a Cuba por el lado de energías, de finanzas y de sanciones, pero también sabe que estos cambios de régimen pueden ser complicados, entonces es preferible la negociación. En el caso de Brasil es un poquito más complicado. Lula tiene elecciones, así que es muy probable que se opte por tratar de buscar un candidato con el apoyo de Trump que mejore la situación. Bueno, mejorar la situación de Venezuela a partir de un acuerdo con Trump sería una carta interesante de presentación en Brasil para decir, ven, se dan cuenta, si nosotros tenemos buena relación con Trump, las cosas mejoran. Si tenemos mala relación con Trump, ya ven lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que estaría haciendo Trump en esta historia? En realidad no va por el petróleo para cortárselo a China, sino por una arquitectura política regional. Usa el desgaste previo de los gobiernos socialistas, de izquierda, populares, como le quieran llamar, y empieza a jugar con el afloje selectivo de sanciones y de presión. Es decir, fabricar mejorías cortas pero vendibles. Es decir, te alivio temporariamente a cambio de reordenar lealtades. En una clave que es la de demócratas y trampistas. Es decir, la relación va a seguir siendo igual con Estados Unidos, la única diferencia es que rompes relaciones con los demócratas y te venís conmigo. No me importa tu pasado. De alguna manera es lo que intentó hacer con Milei cuando le bajó los dólares para que no le explote el país. Porque está haciendo eso. El problema, y quizá por eso digo que extrañamente estoy coincidiendo con Moreno en muchas cosas, Trump va a tener problemas con Milei porque Milei no entiende que los dólares no son para seguir abriendo el comercio y gastándoselos en China. Básicamente esos dólares son de Estados Unidos y Estados Unidos quiere los negocios para sí mismo, no para China. No le va a financiar los negocios a China. Bueno, el gobierno argentino está coqueteando mucho con China en una absurda situación de denunciarla políticamente, pero después hacer negocios que está cansando a todo el mundo. Y el objetivo, vuelvo a insistir, es eso, porque ¿por qué Trump está apostando a Milei? Porque no tiene otra fuerza en la región que le responda, en la Argentina, porque el PRO es demócrata
el radicalismo es demócrata y el Frente para la Victoria o los resabios del kirchnerismo y el kicilosismo y todo eso son todos demócratas. Las políticas de género y todo eso que marcó a la oposición es demócrata. Entonces Trump está en contra de eso y no tiene fuerza propia. Por eso aterriza con Milei, pero cuando tenga tiempo va a intentar construir alguna otra variable política que le sea propia. Trump, y cuando se vaya Trump, el trumpismo que herede lo que hizo Trump, si logra mantenerse en el poder y le sale bien toda esta jugada. Yo estoy escribiendo lo que está intentando hacer Trump. Esto no hay ninguna garantía de que esto también le salga bien y que esto no termine cayéndose porque el juez mañana le tira abajo todo esto y se produce un impeachment y se enrarece todo el clima y todo salta por los aires. Yo lo que digo, estoy tratando de explicar es la jugada del trumpismo. Entonces, Trump tiene la carta de aflojar las presiones contra gobiernos como Cuba, contra Nicaragua, contra Venezuela, como estábamos hablando, porque él mismo las puso esas presiones y él mismo ocasionó muchas de las dificultades económicas, él o los Estados Unidos. Entonces, si él afloja un poquitito, mejoran las situaciones locales, y si mejoran las situaciones locales, eso le permite volcar la región a su favor en esa interna abierta que tiene contra los trumpistas. No se trata de contra Estados Unidos o a favor de Estados Unidos, porque son todos pro Estados Unidos. Se trata de quiénes van con los demócratas y quiénes van con los trumpistas. Hay algunas dudas de cómo esto pueda llegar a funcionar, pero básicamente el mecanismo es de un largo castigo que aprovecha Trump, porque eso creó una fatiga social con gente acostumbrada a vivir cada día peor y que cada día le bajan más la vara y cada vez le prometen que va a vivir peor el año que viene. Entonces, un afloje medido, no básicamente pasar a vivir bien, sino que te aflojen un poquito la cuerda, que te permita entrar un poco de oxígeno a través de importaciones que son necesarias, o dólares, o cierta normalización de la vida, produce un rebote, aunque sea chico y pequeño, porque vos venís arrastrándote por el piso. Entonces, la narrativa para Trump va a ser muy fácil. Conmigo ustedes mejoran, con los demócratas estabas peor. ¿Se entiende el juego que empieza a hacer Trump y que no es una locura? Básicamente esto no requiere que haya un milagro, lo que requiere es el control del grifo que te permite vivir mejor o peor y timing político. Hay señales de gestión por fases. Primero, y esto lo están contando que es lo que están haciendo en Venezuela, lo dice Marco Rubio abiertamente, estabilidad, conseguir hacer caja y después política más que el evangelio democrático. ¿A qué me refiero con el evangelio democrático? Basta de sermones de la democracia, todo lo que construyeron las democracias liberales, de los derechos humanos, todo eso, a nadie le importa. Vas a vivir un poquito mejor. Ese es el tema. Venezuela es el prototipo de cómo funcionaría esto. Cooptar el régimen completo sin hacer un reset liberal como se hacía antes. O sea, no es recomenzamos todo ahora con la oposición y todo estalla y se arman los líos bárbaros. No. Lo que está funcionando bien, listo. Bueno, le aflojamos un poquitito, va a funcionar un poco mejor. Sacamos la oposición liberal, que esperemos más adelante cómo se va integrando de a poco. No me interesa la oposición liberal. Gracias por los servicios prestados, fueron muy útiles durante 20 años, pero no aportan nada a ustedes. Eso es lo que les está diciendo. Por eso Milei se equivoca cuando apuesta esa oposición, que Trump no la quiere, no está en los planes de Trump. La lectura política, una vez más, de la Argentina es pésima. En realidad, esto es un cambio, pero sin cambios de estructuras. La Venezuela post-Maduro, el plan que describe Trump y Marco Rubio, es de estabilización, recuperación, transición, todos financiados por la venta de petróleo y con dinero bajo control estadounidense, explícitamente para evitar que el manejo lo hagan realmente las autoridades locales y evitar, según ellos dicen, bueno, la corrupción, ¿no?
Esto es una administración tutelada, no es obviamente una soberanía plena, no hay soberanía más en este modelo, simplemente funcionas como un virrey que administra. Tras esta intervención, el cálculo es trabajar con los remanentes entonces del chavismo, del madurismo, porque eso le permite hacer trabajar a Caracas sobre objetivos prácticos. Migración, que es algo central en la política de Trump, que quiere evitar, que vieron que una de las cosas que le achacó a Maduro era mandarle mucha gente, hacer negocios petroleros, todo sin que se le incendie el país. El límite del trumpismo es que no se incendie Venezuela. O sea, para eso entonces es mucho más práctico un reciclaje del poder actual en Venezuela que un reemplazo total que va a traer enormes tensiones hasta que eso se estabilice, si un día se estabiliza. La posición es anti-partido demócrata de los Estados Unidos. Ese es el objetivo entonces. El senador Rick Scott acaba de decir, vamos a arreglar Cuba, Nicaragua, vamos a poner el nuevo presidente de Colombia. Está mostrando lo que es. No tiene ninguna sutileza diplomática, pero es la nueva política hemisférica, doctrina Monroe recargada, si quieren llamarle. Lo que importa ahora es si el Ejecutivo convierte esto en paquetes de incentivos y redes de dependencia financiera, ya sea en comercio, en seguridad o en inteligencia. Entonces, ¿qué buscan? Buscan construir un polo antidemócrata. No antidemocrático, eso no les importa. Antidemócrata, anti el Partido Demócrata de los Estados Unidos, que era el que ponía los gobiernos en la región. Ese es el cambio de los republicanos que antes no prestaban atención no prestaban atención a la región, y es más, sus reacciones solían ser bastante torpes, mientras los demócratas eran mucho más sutiles con la región, ellos eran mucho más torpes y apelaban tal vez a una retórica militarista que hoy la están cambiando dentro de su matriz militarista habitual, pero lo están cambiando en el sentido de entender que para estabilizar y para pasarlos de su lado, en vez de más palos, hace falta alguna zanahoria también. Entonces, van a empezar a aparecer, como empezamos a ver con Delcy Rodríguez, gobiernos regionales que son pragmáticos, que aceptan la agenda de Trump a cambio de que les den oxígeno y continuidad. Básicamente es eso, aflojar sanciones para lograr mejorías. No hay que invertir nada y simplemente dejarlos respirar un poco. Eso es exactamente lo que produce y lo que hace las mejoras, pero no cambia las estructuras de dependencia, porque tampoco las quieren cambiar. Quieren la dependencia simplemente ahora con otro sector. Básicamente la cosa funcionaría de hoy te aprieto, mañana te libero algo, pasado mañana te vuelvo a apretar, depende cómo te vayas comportando, cómo te vayas, me vayas obedeciendo. La mejora que se va a producir va a ser real, sutil, pero real y palpable, aunque muy frágil. Van a permitir una suba de la actividad económica, una baja de la tensión social, y con eso le alcanza para sacarse la foto y hacer el relato. En Venezuela entonces ya se habla de un control de exportaciones y de usar el petróleo como caja bajo supervisión de Estados Unidos, es decir, ese alivio condicionado que les estoy diciendo. ¿Qué puede fallar en esto? Hay tres riesgos importantes. Uno es que la mejora no llegue al bolsillo, porque las élites de cada uno de nuestros países se lo traguen básicamente, que es lo que suele pasar. Entra la plata y la plata se diluye entre quienes están conduciendo esto. Entonces no se produce ese rebote social que se espera y el arreglo con Trump se termina desinflando. Otra posibilidad es que esto haga resurgir un nacionalismo que muchos gobiernos, aunque eran de izquierda y no hacían gala del nacionalismo, terminen sobreviviendo precisamente agitando la idea de la lucha y la resistencia contra Washington. Entonces Trump tiene que tener cuidado de no pasarse de rosca en sus aprietes, porque puede regalar un combustible que se le vuelva en contra.
Y el otro problema es que se plante China en la región y que decida no perder terreno, siga sosteniendo el crédito, el comercio y la infraestructura a pérdida y sacarla de la región. Si China toma esto, no va a ser nada fácil y no va a alcanzar con regalar solo petróleo. Esto es una aplicación de psicología social básica, más una economía de supervivencia. Básicamente, la gente está desde hace bastante tiempo en la región en modo aguantar. La palabra democracia es básicamente un lujo semántico que nadie se permite y que ya a nadie le importa. El voto en la calle, la tolerancia política, no se mueven ya por la democracia y los derechos humanos, eso es una cosa que no está entendiendo la oposición, sino por el oxígeno. No se acabó la doctrina, se acabó esa cuestión. La gente está tan cansada y agobiada que quiere oxígeno, que quiere algo tangible. Es la política del oxígeno. Cuando hay una presión constante de inflación, caída salarial, inseguridad, servicios rotos, migración descontrolada, el ciudadano promedio termina haciendo otro cálculo, que es el que ha llevado a la gente a votar cualquier tipo de expresión o simplemente no haber ido a votar. La pregunta es, ¿quién va a frenar la hemorragia? ¿Quién frena lo que está pasando? ¿Quién baja la angustia? ¿Cómo hago para llegar a fin de mes? Entonces, ahí uno va viendo que un pequeño alivio tiene más valor que un discurso grandilocuente, retórico e incendiario, porque simplemente a la gente ya no le importa eso. La gente lo que quiere es una señal de que la caída imparable se va a detener alguna vez. Eso emocionalmente tiene mucho más valor que cualquier discurso. La clave entonces ya no está en la justicia o en la soberanía, es de trayectoria. Lo importante no es el alivio, si es justo o nacional para todo el mundo. Lo que importa es la pendiente. Es decir, si vos venís cayendo de a 10 escalones por mes y después pasás a caer a 2 o te mantenés un tiempito, la gente ya lo ve como una esperanza, como una mejora. Lo estamos viendo con Milei. Mucha gente todavía porque bajó un poco la inflación, lo está soportando, por más que vos le mostrás después todos los actos de corrupción y todo lo que pasa, lo sigue viendo como un respiro porque hay un poco menos de inflación. Y si encima vos a esto le metes un par de variables, como por ejemplo el precio de los alimentos, de los combustibles, algo que te amortigüe el impacto social, ya tenés el relato armado. Eso entonces explica por qué la idea de aflojar y presionar puede rendir, aunque sea un parche temporario, pero es un parche que corta la sensación de pánico. Para ganar voluntades hoy no hace falta ideología, hace falta cosas medibles y repetibles. Es decir, que haya una estabilidad mínima, que no te explote el país, que haya una caja visible, que haya dinero circulando mínimo para que vos puedas vivir y que haya un orden narrativo. Es decir, que tenga la sensación de que ahora hay un plan, no que estamos como siempre a la deriva sin saber a dónde vamos. El resto, bueno, mañana se negociará, se verá cómo funciona. Hay algunos límites para esto. Uno es que si ese oxígeno no llega, es decir, si el dinero no llega al bolsillo, esto se pudre rápidamente. Si el alivio económico, si ese grifo que te abren desde afuera, se lo va a quedar la élite local, con contratos, con importadores, intermediarios, funcionarios corruptos, se empieza a notar y esto se transforma en un rebote con bronca y la idea de nos vendieron. Y el otro es que el alivio condicionado crea dependencia política. Si el mensaje es muy explícito de, bueno, si te portás bien, te voy habilitando cosas, la población lo puede tolerar un tiempo por ese rebote y esa necesidad de oxígeno, pero en algún momento empieza a sentir que esto es un chantaje y hay una humillación, y encima hay poblaciones que son más orgullosas que otras, y esto va a dar pie al nacimiento de un nacionalismo, con gente inclusive que no se sentía nacionalista, pero que se va a cansar de que esto se mande y se digite desde afuera. En definitiva, el polo trampista que se está construyendo en la región se hace a través de una vieja receta.
primero, entendamos que no es contra Estados Unidos o anti Estados Unidos. Eso no existe, no está en ningún manual hoy. Es simplemente el pragmatismo de bolsillo versus moralismo institucional que hacían los demócratas. Es gobernabilidad por incentivos contra el castigo moral y sanciones que había antes. Élites administradoras y pueblos agotados terminan de cumplir el cuadro. Entonces eso va a dividir la población entre demócratas y trampistas en términos de marca política. Y ahí el ciudadano va a empezar a ver cómo funciona esto. La asfixia y el respiro. Si de esas tres opciones todas mejoran, aunque sea un poco, por lo menos dos mejoran, el relato de Trump de conmigo se afloja la malaria, empieza a instalarse, la gente, la verdad, no está pidiendo democracia perfecta, a la gente no le importa la democracia, cada vez menos le importa, está pidiendo que se pare la caída. Quien logre fabricar una pausa en el deterioro del nivel de vida, aunque sea artificial, condicionada, indigna, lo que ustedes quieran, va a ganar tiempo y legitimidad y margen para ordenar realineamientos. Transitorio y poco creíble, algunos meses y después vuelve la asfixia, puede ser. Cuando eso pase, probablemente se produzca un rebote y la desilusión vuelva con más fuerza que antes. Pero lo importante entonces es que Estados Unidos, con esta nueva política, decida manejar las palancas, permitiendo que cambie quien captura algo del beneficio. Es decir, si el pueblo, si a la sociedad le va llegando algo de esto, o permite que el aparato se lo quede. Ese es el primer punto, cosa que no es fácil solucionar. El tiempo del efecto, si esto se va a producir por semanas, por meses, por años, cuánto va a ser, y el riesgo que haya un rebote nacionalista, que la gente perciba esta política de chantaje de alguna manera, que es el problema que tienen en Venezuela, y que esto explote. Y todo esto tiene que ser hecho antes de las midterm, las elecciones de término medio en Estados Unidos, para mostrar un éxito en la religión, optar por presionar sobre ese voto hispano que le puede dar continuidad al modelo trampista, dándole precisamente una bocanada de oxígeno, viendo esta gente que en sus países de origen las cosas empiezan a mejorar. El aval de personajes, entonces, como Petro o Delcy, servirían como una forma de lavar la imagen, no a través de oposiciones de discurso duro, que quedaron fuera de esta discusión, sino a través del reciclaje de los aparatos actuales. Esto es entonces la idea general de lo que está intentando hacer Donald Trump, de cuál es la propuesta que traen y de lo que vamos a ir viendo en los últimos meses. Es ese alivio pequeño, condicionado, a cambio de apóyenme a mí en lugar de a los demócratas. Eso es básicamente lo que les interesa, y cuando sea apóyenme a mí, entonces sea, bueno, ahí sí, hagan menos negocio con Rusia, hagan menos negocio con China, bueno, más que nada con China es el problema, no tanto con Rusia.